Al presidente Maduro, cuando era canciller de Venezuela, le tocaron en 2 oportunidades que se activara la Carta Democrática contra los presidentes en su momento, en 2009 de Honduras y después en 2012 de Paraguay. Sin embargo, Venezuela, la crisis venezolana nunca había llegado a discutirse en el seno de la OEA. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué ahora? Y sobre todo, ¿cuál van a ser la respuesta y los consensos de los países latinoamericanos para seguir con un proceso que puso en marcha el secretario general Luis Almagro? De esto vamos a hablar hoy, de la crisis venezolana. Soy José Buendía. Acompáñame a ver algunos datos de contexto y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para recibir sus comentarios, porque ya sabe que aquí se puede cuestionar cualquier cosa, siempre que nos la ponga a debate. Vamos a ver estos datos y venimos aquí a nuestro foro a poder tener una discusión sobre este tema. Venezuela parece estar al borde del despeñadero, con los canales de comunicación rotos entre el gobierno y la oposición, el bloqueo de la división de poderes y la invocación de la Carta Democrática de la OEA por parte de su secretario general, Luis Almagro. Sobre todo porque el conflicto político ha acabado por derivar en una crisis humanitaria que, por ejemplo, deja a los venezolanos sin acceso al 95% de las medicinas. No obstante, la presión internacional ha abierto una rendija de luz a la posibilidad de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para encontrar una salida negociada a la trabazón política, como garantizar el referéndum revocatorio del presidente. Aunque las condiciones son difíciles, puesto que el ofrecimiento de diálogo de Maduro se interpreta como una maniobra para ganar tiempo en el frente internacional y tratar de desinflar la presión de la OEA. El presidente venezolano pidió a la oposición volver a las rondas de aproximación que, bajo el auspicio de una terna de expresidentes de UNASUR y España, Martín Torrijos de Panamá, Leonel Fernández de República Dominicana y el español José Luis Rodríguez Zapatero, se llevaron a cabo la semana pasada en Santo Domingo. Los presidentes latinoamericanos apoyarán la Carta Democrática que la OEA activa cuando se está amenazando el orden democrático de un país. ¿Hay oportunidad de reiniciar el diálogo interno? Posiciones. 1. El presidente Nicolás Maduro reaccionó a la Carta Democrática como una acción que constituye el preámbulo de una intervención extranjera. Calificó el documento como una entelequia y sugirió a Almagro metérselo por donde le quepa. 2. Como canciller de Hugo Chávez, Maduro participó en la activación de la Carta Democrática en 2 crisis regionales: el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya en 2009 y la destitución por el Parlamento paraguayo del presidente Fernando Lugo en 2012. 3. Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay expresaron su satisfacción por las gestiones realizadas por los expresidentes y su apoyo a este esfuerzo de entendimiento y diálogo y los procedimientos constitucionales, tal como el relativo al referéndum revocatorio. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros este viernes, un viernes muy conflictivo en la capital del país y especialmente aquí a los alrededores de Excelsior por las manifestaciones de la gente, pero finalmente arrancamos y vamos a hablar de un tema que a usted le interesa, porque la crisis venezolana parece acercarse a una situación prácticamente de despeñadero. Hay un bloqueo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Acusaciones, incluso el presidente Maduro da al Congreso de usurpar funciones, esas son las de hoy, una altísima corrupción y por supuesto una crisis humanitaria que ha derivado incluso en la falta de acceso al 95% de los medicamentos en ese país. Y para entrarle a la discusión, me da mucho gusto que esté conmigo acá en el estudio Pepe Carreño, director de Global de Excelsior. Pepe, un placer. Siempre un placer. Y vamos a tener también telefónicamente un contacto con Paco Guerrero, con Francisco Guerrero, que es el secretario o especialista técnico de asuntos políticos de la OEA. No sé si ya tengamos a Paco Guerrero, si no, comenzamos tú y yo, Pepe. La verdad es que la situación en Venezuela es muy complicada y lo que llama la atención, o quizá lo nuevo de lo que estamos viendo, es que nunca antes se había tocado el tema de Venezuela en la OEA, a pesar de que en los últimos años sí se han activado un par de veces las cartas democráticas. ¿Por qué ahora, Pepe? ¿Por qué Almagro
¿Por qué el secretario general de la OEA dice vamos para adelante? Es que la situación es tremendamente complicada, ¿no? Es decir, creo que habría que señalar que uno de los problemas en este caso es la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Creo que es una confrontación inédita. No tanto porque evidentemente siempre hay una competencia entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo en todas las democracias, sino por la crudeza con que se ha dado, y hay que recordar que de alguna manera el presidente Maduro en este caso literalmente ha desconocido al Poder Legislativo, y mientras que el Poder Legislativo, que está dominado por partidos de oposición, pues prácticamente está buscando desconocer también al presidente Maduro. Es un duelo de poderes en el cual, por lo pronto, el presidente Maduro, que tiene en sus manos el ejército, que ha logrado recargar a los tribunales de gente afecta a su gobierno, pues por lo pronto parece llevar en términos legales la mano ganadora, mientras que el legislativo parece verse en desconfianza. Ahora, la otra cara de la moneda está en la realidad de que el legislativo parece tener eco, por lo menos en una mayoría aparente de venezolanos, y tiene también en gran parte una muy fuerte eco, una muy fuerte secuela, valga referir, una muy fuerte cámara de resonancia en organismos internacionales, concretamente la Organización de Estados Americanos, y en este caso pues la realidad es que el actual secretario general de la OEA, Francisco Almagro, que fue canciller del Uruguay, que fue canciller de Uruguay hasta hace año y medio, hace 2 años, conoce muy bien el tema venezolano, estuvo vinculado a Venezuela en UNASUR, en el Mercosur, conoce muy bien a los actores en Venezuela, y sinceramente a mí me llama la atención la dureza con que se ha referido al gobierno de Venezuela, que es una dureza sin precedentes. O sea, también hay que decirlo. Sí, sin duda, pero parece que estarías un poco sugiriendo que para que la cuña aprieta tiene que ser del mismo palo. Y déjame ir con Paco Guerrero, que ya lo tenemos en la línea, haciendo una conexión telefónica hasta Washington con la OEA. Paco, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Él es secretario de Fortalecimiento de la Democracia de la OEA. Me da mucho gusto saludarte, Pepe. También un saludo a Pepe Carreño allá en el estudio. Mira, básicamente creo que hay que tratar de dar una discusión técnica sobre lo que está sucediendo. Yo creo que ya Pepe Carreño ha puesto sobre la mesa algunos elementos y quisiera hacer una breve historia. Primero decir que desde el año pasado la oposición en Venezuela estuvo solicitando, como tiene derecho a hacerlo, la posibilidad de que la organización pudiera llevar a cabo una misión de observación electoral. Desafortunadamente no logramos que el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, nos invitara, pero a pesar de eso el secretario Almagro mandó una serie de cartas, una muy célebre a Tibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, donde señalaba cuáles eran los elementos indispensables para que la elección se diera en condiciones adecuadas. Finalmente, en el mes de diciembre se llevó a cabo esta elección. Como ustedes saben, la oposición logró un triunfo histórico, un triunfo contundente. La mayoría de la Asamblea. Exactamente, Pepe. A pesar de eso, hubo por ahí algunas argucias que terminaron eliminando a algunos de los diputados que finalmente habían sido elegidos, pero la Asamblea ha seguido su ruta, ha legislado de una manera bastante intensa. Sin embargo, en el informe que el secretario Almagro presentó hace algunos días ante el presidente del Consejo Permanente de la organización, un texto, por cierto, que recomiendo su lectura, son más de 132 cuartillas donde está contenido uno a uno lo que el secretario Almagro considera son violaciones al proceso democrático, en un proceso histórico que nunca había sucedido, como ya lo referías tú, Pepe, buen día. Pues finalmente él ha solicitado al amparo del artículo 20 la activación de la Carta Democrática. Básicamente lo que se señala, y el secretario Almagro ha sido muy claro en ese sentido, es que existen algunas circunstancias que no son propias de un régimen democrático. Pongo algunos ejemplos. La existencia de presos políticos, los problemas que existen para la oposición para poder expresar su punto de vista, pero hay otros elementos también, digamos, de carácter ambiental, como podría ser la existencia de un fenómeno de corrupción sistémico, la falta de equilibrio entre poderes, el hecho de que el referéndum revocatorio no ha sido todavía aprobado, a pesar de que la oposición
presentó más de 1.300.000 firmas, y lo que está solicitando el secretario Almagro es que al amparo de este artículo 20 ha establecido ya una fecha. Él ha planteado que entre el 10 y el 20 de junio, por cierto, durante este periodo se llevará a cabo la asamblea de la organización en la República Dominicana. Sin embargo, Paco, parece que no están completamente convencidos el resto de los países latinoamericanos al juzgar por el boletín, por las declaraciones que sacaron los últimos días, ayer me parece que fue, para ser más preciso, omitiendo buena parte de estos argumentos de la Carta Democrática, aunque sí apoyando la celebración de un diálogo interno. Después de que el secretario activó la carta, el presidente del Consejo, el embajador Al-Kurri, que es el presidente en turno del Consejo Permanente, propuso una resolución que inició de una manera bastante tenue, pero que fue creciendo, y hace algunos días, el mismo día miércoles, se aprobó, por primera vez se logró discutir en el seno del Consejo General de la organización un documento en el que, por cierto, tengo que decir que Luis Alfonso Alba, el embajador de México en la Organización de Estados Americanos, jugó un papel bastante importante, y entre otras cosas lo que se hizo, y esto es una cuestión que es un camino paralelo al que ha seguido el secretario, esto fue una cuestión que los propios países decidieron llevar a la mesa del Consejo, se aprobó un acuerdo que entre otras cosas plantea apoyo a este esfuerzo de diálogo que se está llevando, encabezado por el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, que también está acompañado por el expresidente de Panamá, Torrijos, y también por algunas otras figuras políticas, pero por primera vez se solicitó, y esto creo que es algo muy importante, que desde el punto de vista del respeto a la Constitución, las dos partes puedan continuar este diálogo. La verdad es que son dos procesos paralelos. Por un lado, lo que los países han estado planteando, pero por otro lado está la solicitud formal por parte del secretario general de la organización en base al artículo 20, que le da facultades para solicitar la opinión del Consejo, y lo que estaríamos esperando en los próximos días, a los dos Pepes, porque tenemos dos Pepes en la mesa, lo que estamos esperando en estos días es que los países puedan estudiar este planteamiento que ha hecho el secretario Almagro. Depende de ellos, hay que recordarle al auditorio que la decisión final la tendrá que tomar el Consejo. Hay una serie de medidas que pueden tomarse, desde, por ejemplo, el envío de una misión especial, algunas medidas, hasta el proceso de suspensión del país en referencia, pero esto va a depender definitivamente de las decisiones que tome el Consejo Permanente. Yo lo que quisiera... La respuesta del presidente Maduro también creo que puede decirse que ha sido en dos vías. Por un lado, mandó a Almagro a que use la Carta Democrática por donde mejor pueda. Casi es textual la respuesta, mientras que también, por otro lado, ofrece aumentar las aproximaciones de diálogo con la oposición que en efecto habían impulsado estos tres expresidentes, el español y los otros dos de UNASUR. Déjame preguntarle cuáles son las expectativas y si cree que esto es una táctica dilatoria o en realidad hay confianza de que se pueda reanudar el diálogo interno, al doctor Gonzalo Olivero, investigador de la Universidad de Venezuela. Gonzalo, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Gracias, señor Pepe, mucho gusto. Igual para el señor Carreño y el señor Guerrero. Nosotros en Venezuela estamos acostumbrados a que el gobierno nacional invita a diálogos y mientras lo hace detiene a las personas con las que quiere conversar o con las que aspira a conversar. Cada vez que el gobierno nacional se encuentra, como decimos aquí en el país, con el agua al cuello, saca de la chistera el tema diálogo. Ayer en la entrevista que a un canal internacional le hicieron al secretario general Almagro, él puso los puntos sobre las IES. No se necesita diálogo si se cumple con la Constitución y con la ley. El gobierno de Venezuela, en todas sus instancias, Poder Ejecutivo, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo, no están cumpliendo con lo que establece la ley. Y más aún, cuando la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales, toma decisiones legislativas o cuando se producen los decretos de estado de excepción, ejerciendo las atribuciones que la Constitución les da, lo niega, la Asamblea, el Tribunal Supremo de Justicia, con celeridad extraordinaria, desconoce, como bien lo señala expresamente en ese informe de 132 cuartillas, como ha dicho el señor Guerrero, desconoce
las potestades que constitucionalmente tiene la Asamblea Nacional. Entonces, el diálogo todos lo queremos, pero el diálogo debe empezar por el cumplimiento irrestricto de la Constitución, y el gobierno venezolano se niega a eso. El tema en este momento es lo que significa para el curso de los acontecimientos de la activación de la carta, la posición que tomaron los presidentes el miércoles. Resulta complicado, ¿no? Porque evidentemente muchos esperaban que la carta, que literalmente la carta comenzara a funcionar lo más rápido posible, valga la expresión, y a cambio de eso salió una resolución que no pocos han considerado bastante tibia, para decir verdad, que no pocos han considerado como muy conveniente. Ahora hay que recordar que el Consejo Permanente de la OEA está compuesto por embajadores y que en la reunión, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de Santo Domingo, el juego es diferente. Ahí están a nivel de cancilleres y de política. Pero la realidad es que muchos países latinoamericanos todavía siguen aferrados a la idea de la no intervención y del respeto a no meterse en asuntos internos, y que en esa medida parecería que la reunión del Consejo de la OEA que hubo el pasado miércoles fue por lo menos un intento de ganar tiempo, a brindarle por un lado oportunidades al gobierno venezolano, que el presidente Maduro festinó esto como una derrota para sus críticos, y esperar a ver qué deciden los cancilleres. Pero las diplomacias son notablemente conservadoras por lo regular. Es cierto, Paco Guerrero, que la respuesta a este comunicado, de este pronunciamiento del miércoles, se recibió en Caracas como, digamos, un cierto triunfo después de haber estado casi en la picota después de la activación de la Carta Democrática. ¿Crees que esto, en efecto, está siendo una ventaja para ganar tiempo al presidente Maduro? Mira, yo creo que la decisión que tomó el Consejo es un paso en la dirección correcta, pero como ha recordado el secretario Almagro en los días recientes, que ha dado varias entrevistas, yo creo que lo que está en el fondo, y esa es la parte más importante, es determinar si toda esta discusión y todo este debate que se está dando en torno a Venezuela concluye finalmente con la aprobación del referéndum revocatorio, que, como tú sabes, puede darse en dos pasos. Puede darse este año o puede darse hasta el año próximo, y esto trae consecuencias distintas. Sí. Si se diera este año, obviamente tiene un efecto sobre el futuro del presidente Maduro. Si se diera el año siguiente, tiene un efecto distinto. Pero yo terminaría diciendo una frase, porque sé que hay mucha gente, estamos tres en la mesa y quiero ser breve. Al final del día, lo que nosotros estamos esperando hicimos una propuesta seria, es un dictamen serio el que hemos presentado en el informe de 132 cuartillas, y esto amerita una respuesta específica por parte de los países, y como ha dicho el secretario Almagro, que cada quien se pueda pronunciar en torno a esto, porque hay una razón, Pepe, que a mí me parece que es quizá la parte más importante de esta discusión. Cuando hace 16 años se aprobó la Carta Democrática, todos los países lo aprobaron de manera entusiasta. Bueno, ahora llegó el momento de ver si lo que está en el papel se puede transformar en realidad, y en el fondo lo que se busca, y yo creo que es algo en lo que hemos coincidido todos, es que exista un diálogo genuino que permita que, como ya dijo mi colega venezolano que nos está acompañando desde Caracas, al final del día se respete el orden constitucional, y si por ejemplo la oposición logró acreditar el número suficiente de firmas, simplemente el órgano electoral, que hipotéticamente es un órgano independiente y autónomo, como lo es el INE en México, pues simplemente cuente este número de firmas, se puede acreditar, y al final del día, termino con esta frase, y yo creo que en esto ha sido preciso el secretario Almagro: el referendo revocatorio no pertenece al gobierno ni pertenece a la oposición, pertenece a la gente, y es el pueblo de Venezuela el que debe tomar la decisión final, y que sea a través de las urnas, como ya se ha hecho en el pasado. Hay que recordar que el propio finado presidente Chávez ya vivió experiencias democráticas similares, y al final fue la gente la que decidió, por ejemplo, si había reelección o no, otro tipo de elementos. De lo que se trata, y es lo que el secretario Almagro está impulsando, es que lo que está contenido en la Carta Democrática sea algo más que un pedazo de papel, y que la evaluación que se hace, sobre todo, evite la violencia y nos pueda llevar a un camino, a una transición política pacífica.
Voy contigo, Gonzalo Olivero, después de la intervención de Paco. ¿Qué es lo que ustedes esperarían o cuáles son las expectativas que habría allá en Venezuela respecto de las iniciativas, tanto de la OEA como de las que han puesto en marcha los tres expresidentes latinoamericanos y el español? Yo, cuando analicé la carta, dije que era moderadamente optimista respecto de sus resultados. Para mí, lo fundamental es que por primera vez en 17 años se ha puesto un funcionario de la comunidad internacional, distinto a algún país que pudiera tener interés, ha puesto sobre la mesa la crisis venezolana. El informe del secretario Almagro recoge extraordinariamente bien, como si fuera una resonancia magnética en términos médicos, cuál es la problemática que existe en Venezuela, la ruptura del hilo constitucional. Le corresponde a los países americanos decidir sobre eso y sobre su curso de acción a seguir. Pero en todo caso, lo fundamental es que por primera vez en todo este periodo de tiempo se reconoce expresamente que en Venezuela hay un problema, y más aún, en el punto 2 de la declaración de ayer del Consejo Permanente, sí, se reconoce algo que la señora canciller venezolana negó en su última intervención en Washington. Ella desconoció la existencia de una crisis económica y en el punto 2 expresamente se señala que existe en Venezuela una crisis económica. O humanitaria ya. O sea, ese solo reconocimiento no lo puede reivindicar el gobierno venezolano como una victoria. La victoria, como consecuencia aún de esa declaración de ayer, es para el pueblo venezolano, porque se ha puesto a los ojos de toda la comunidad americana y de la comunidad internacional la crisis que existe en nuestro país, producto del desconocimiento de la voluntad popular por parte de quienes ejercen el gobierno y quienes están de satélites en los distintos poderes alrededor de él, aparte de la Asamblea Nacional, pues que es la última que ha sido reivindicada por el voto popular el pasado 6 de diciembre. Sí, le decía, el secretario general de la OEA ha sido un papel clave que ha modificado, digamos que la aritmética o las fórmulas o los equilibrios. Luis Almagro, que dicho sea de paso, fue canciller junto con Nicolás Maduro, ambos de uno por el gobierno uruguayo, otro por el gobierno venezolano, y les tocó además conocer de cerca la activación de otras carretas democráticas como el caso de Celaya o de Lugo. Y voy con Paco Guerrero, estamos hablando con Paco Guerrero, que es secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA. Paco, parece que Almagro está haciendo en este momento la diferencia o la pieza que está alterando un poco la ecuación o la trabazón que tenía ese conflicto dentro y fuera de Venezuela. Yo creo, Pepe, que el secretario Almagro, yo tengo el privilegio de trabajar con él hace un año. Él llegó hace un año a la organización, yo recibí una invitación para colaborar con él. Estoy a cargo de las misiones de observación electoral y de algunas otras misiones especiales que tiene la organización. Te podría decir que él tiene una convicción con una serie de principios que él ha señalado desde el inicio. Él señaló que en materia de derechos humanos y de democracia iba a actuar hasta sus últimas consecuencias. En el caso particular del asunto de Venezuela, ha sido una voz valiente, diría yo. No siempre ha recibido las opiniones que tendrían que estar vinculadas con argumentos. En muchas ocasiones la diatriba o las ofensas han sustituido los argumentos, pero yo regresaría al planteamiento que hizo mi colega venezolano. El informe que ha presentado el secretario Almagro, que es el fundamento de la activación de la carta, es un informe que merece leerse, que merece revisarse. Él ha señalado, y yo creo que en eso tiene toda la razón, que los países deben tomarse un tiempo prudente para revisarlo. Está el plazo del 10 al 20 de junio para que ellos tomen una decisión, y creo que aquí la OEA enfrenta una circunstancia que para mí es central. En el pasado la OEA ha sido acusada de ser un ente irrelevante, de no cumplir con su responsabilidad, de dejarse avasallar en muchas ocasiones por la Realpolitik. En esta ocasión creo que lo que está haciendo el secretario Almagro es poner por delante los principios. Es muy importante, Pepe, los propios compromisos que los países han adquirido a través de las convenciones internacionales, y quizá una de las convenciones internacionales más importantes con las que cuenta la OEA es la Carta Democrática. Por eso hemos llegado a un punto donde va a ser muy importante ver cómo cada país se va posicionando. Si se hace un análisis
cuidadoso de lo que se dijo en el Consejo el día miércoles y de las reacciones que han seguido posteriormente. Por ejemplo, te diría que algunos países sudamericanos han manifestado la necesidad de que se generen condiciones para que se respete el proceso constitucional en el caso del referendo revocatorio. Entonces, al final del día lo que estamos es en esta contradicción eterna que tienen los organismos internacionales entre lo que son sus mandatos y entre lo que es su aplicación. Creo que tenemos una oportunidad muy importante que ojalá derive en un diálogo para una transición política en Venezuela. Estamos conscientes que se genera una gran disputa, que se genera un debate muy profundo, pero qué bueno que en este siglo XXI de redes sociales, de demandas exacerbadas por esta gigantesca lupa que son las redes, los ciudadanos sepan que un organismo internacional puede tomar partido a favor de la democracia. Que es una decisión sin precedentes, yo creo que está fuera de duda Pepe Carreño, y lo que dice Paco es porque es un secretario que cree en los principios y llegar hasta las últimas consecuencias de las cosas. Es un asunto al final ético, político. Es todo eso, ¿no? Acuérdate que la forma más frecuente de referirse a la OEA ha sido, o más bien de defender a la OEA, es que es un organismo que es lo que sus miembros quieren que sea. Y mientras los miembros, y ciertamente la llegada de un secretario general tan activista es refrescante, pero a final de cuentas son las diplomacias y los intereses de los diferentes países internos y externos los que van a acabar por darle el rumbo que de alguna forma tomará la intervención de la organización en el tema venezolano. Y ahí, como dice nuestro amigo de Washington, pues será ese periodo de reflexión del 10 al 20 de junio el que de alguna manera va a calificar y determinar lo que se haga. Ahora, yo quiero pensar que los señalamientos de Almagro, los argumentos de Almagro van a tener efecto en las cancillerías, pero hay que estar preparados para una visión bastante más conservadora. Un periodo de reflexión que el propio Almagro ha llamado a la ética a los presidentes de esos países. Políticas, no estamos hablando de ética. De ética o de política. Pepe dice que de política, pero vamos a preguntárselo. Vamos con Gonzalo Olivero. Él dijo que cuando le presentaron la carta había sido moderadamente optimista. No sé si ahora sigue siendo moderadamente optimista o qué espera de la conclusión de ese periodo de reflexión cuando los países latinoamericanos tendrán que ver si apoyan al secretario general Almagro o no. La conducta del gobierno venezolano en estos días importará mucho a los efectos de esa decisión que tomarán los países americanos. Lo importante para los venezolanos, ¿qué cosa es? Insisto, que el gobierno venezolano que ha tratado de demeritar en los últimos años la actuación de la OEA y los organismos de la OEA, se ha visto precisado a sentarse frente a sus pares a discutir el tema Venezuela. Venezuela ha pasado a ser, frente a la comunidad internacional, frente a la comunidad americana, un problema en el cual los países vecinos y los países americanos tienen que poner sus ojos con mucha atención, porque lo que ocurra aquí en Venezuela puede afectar de alguna manera el entorno regional. Yo por eso insisto, soy moderadamente optimista. Creo que las condiciones sociopolíticas de Venezuela hoy no son las mismas frente a los gobiernos internacionales, a los gobiernos de los países amigos de los años anteriores. Creo que nuestra influencia crematística, permítase la expresión, ha mermado, y creo que los países van a analizar con serenidad, y eso es lo que aspiramos los venezolanos, con tranquilidad, oyendo de ser posible a los actores venezolanos, como lo pide el secretario Almagro en su informe. Él pide que se interrogue al presidente de la Asamblea Nacional y pide que se permita la transmisión de videos que demuestran en Venezuela la existencia de torturas, la existencia de presos políticos. En las democracias no puede haber torturas, no puede haber presos políticos. Eso es lo que el secretario Almagro, como voz de la comunidad internacional y en este momento como voz del pueblo venezolano, ha puesto en la mesa en Washington ante los demás países americanos. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Vamos a seguir de cerca la crisis venezolana y sobre todo las discusiones que se vayan a seguir dando en la OEA. Muchas gracias, Gonzalo, y te mando un abrazo.
A ustedes. Paco Guerrero, encantado que haya estado con nosotros. Sigue Paco Al Guerrero, ya contrario, se fue. Es un gusto regresar a tu programa en el que estuve tantas veces mientras vivía en México, y te felicito por tener esta apertura para discutir temas tan relevantes no solo para Venezuela, sino para toda la región. Paco Guerrero, usted ya lo conoce, además es articulista de esta casa editorial, es articulista de Excelsior y por supuesto amigo de este programa. Que estés muy bien, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, y muchísimas gracias, Pepe. Siempre un gusto. Espero que te hayas divertido. Siempre. ¿Cómo lo pasaste? Muy divertido. Qué bueno, Pepito. Muchas gracias, Pepe Carreño, director de Global de Excelsior, pero sobre todo gracias a usted, gracias por usted, por habernos acompañado hoy en esta emisión de Opiniones Encontradas. Y te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.